y con esta nueva función es muy fácil hacerlo. Luego voy a hacer un recorrido por un tema que sé que va a ser de utilidad y que sé que les generó inquietud a muchos en el primer taller, y es cómo se pueden modificar las etiquetas y las escalas de los ejes, entre otras cosas. Ahí, digamos, yo creo que vamos a dedicar la mayor parte de la sesión de hoy. Y por último, les voy a mostrar un par de funciones que son muy útiles cuando uno quiere hacer gráficas, pero quiere separar esas gráficas de manera separada por grupos que generan una o más variables categóricas. Ya cuando lleguemos allá, em, van a darse cuenta bien de lo que hablo. Eh, Esto casi nos deja al final como de lo que quería cubrir yo en ggplot. Nos quedaría para la próxima sesión una parte de personalización de gráficas, que ya es como meternos a esa plantilla de ggplot y terminar de entenderla para hacer modificaciones a la plantilla como tal. Y alguna cosa con agregar texto a las gráficas, que voy a cubrir el próximo martes, ojalá en la primera hora. Para la segunda hora, dedicarlo a lo que estaba previsto para esa sesión, que es utilizar R y cosas que hemos aprendido para hacer gráficos, para resumir textos. Entonces, pues vamos a hacer tal vez un diagrama de barras y vamos a hacer una nube de palabras, que es una gráfica muy utilizada, de pronto no muy útil, pero sí muy utilizada. Entonces les voy a mostrar cómo importar texto a R, cómo operar con ese texto en R para luego poder producir una gráfica que me resuma un texto. Eso es lo que vendría en la siguiente semana. Muy bien, entonces vamos a comenzar y yo sé que puedo sonar repetitivo con esto, pero es importante, y es como importante que uno de verdad interiorice y apropie estas ideas. Entonces, cada vez que uno inicia una sesión de R, uno tiene que activar los paquetes que va a utilizar y digamos, en este caso que estamos utilizando paquetes que no vienen en base R, es clave hacer esto, porque luego, si no hacemos este paso, vamos a utilizar alguna función que no nos va a servir si no está activo el paquete. Entonces, estoy activando aquí el conjunto de paquetes de tidyverse, que incluye ggplot2, que es el paquete que estamos utilizando para hacer gráficas. Y hoy estoy agregando un par de paquetes más. Uno de estos yo ya lo había mencionado con anterioridad, es este que se llama Lubridate, que permite manipular fechas. Y este creo que también lo había mencionado, pero hoy lo vamos a utilizar muchísimo. Es este paquete que se llama Scales, que contiene, es de los mismos creadores de ggplot y contiene un conjunto de funciones que son muy útiles para formatear las etiquetas de las gráficas, y vamos hoy a sacarle jugo. Entonces, si no lo tienen instalado, recuerden que lo deben instalar antes de poder activarlo. Y para instalarlo, pueden usar esta función que es install.packages y dentro de los paréntesis incluir el nombre del paquete entre comillas. Esto hay que hacerlo cada vez que inicia R, y es una buena práctica siempre tenerlo al inicio del script. Con esto me refiero a la activación de los paquetes. La instalación de los paquetes, que es lo que tengo aquí en la línea 19, eso sí solo hay que hacerlo una vez. Entonces, tengo ahí el código para que lo tengan de referencia, pero después de que lo instalen la primera vez, pues ya, ahí queda listo para ser utilizado en otras sesiones. Y otra cosa que yo les recomiendo, esto no es necesario, pero es súper recomendado, y tal vez ustedes ya se han dado cuenta de la utilidad de hacer esto, es fijar el directorio de trabajo. Y como les he dicho en muchas ocasiones ya, por defecto R selecciona unos directorios de trabajo que son carpetas en el computador que no son muy útiles para el trabajo, en particular cuando importamos datos o exportamos gráficas. Entonces siempre es útil fijar el directorio de trabajo a una carpeta sobre la que nosotros tengamos más control. En mi caso lo estoy haciendo a esta carpeta que se llama visualización.
Y ya pues antes de comenzar la sesión yo lo había hecho, entonces cuando utilizo la función getWD para saber cuál es mi directorio de trabajo actual, ya me aparece allí pues que está vinculado a esa carpeta que se llama visualización. Y lo siguiente que les pido es que carguemos estos tres conjuntos de datos. Vamos a utilizar sobre todo Saber 11 como casi siempre, pero vamos a hacer un par de ejemplos con los datos del COVID y con los datos de la tasa representativa del mercado, que como les he dicho es el precio oficial del dólar en Colombia. Y recuerden que con estas funciones de R uno puede importar los datos cargándolos directamente desde un archivo que uno tenga en el computador o con una página web de la que lo pueda descargar, y eso es lo que estamos aprovechando en el caso de los datos del COVID y los datos de la TRM. Entonces, si ustedes corren estas dos funciones tal y como están ahí, deberían cargarles los datos. Yo ya lo hice y entonces aquí tengo tres bases de datos. Tengo Saber 11, la TRM y los datos del COVID. Voy a hacer un cambio, voy a volver a importar la TRM para tenerla tal y como ustedes la tienen. Yo había hecho un cambio, pero ya, ahí ya lo volví a importar y a ustedes les debe aparecer así tal cual como a mí me está apareciendo. Muy bien. Entonces, es importante ir importando los datos y si se les demora un poco, tranquilos que para comenzar no los vamos a utilizar. Porque vamos a comenzar con esta idea de hacer gráficas de funciones matemáticas. Entonces, la idea aquí es que en R uno puede graficar funciones que uno cree o funciones que vengan preinstaladas en R. Y un caso muy común de una gráfica que uno suele utilizar mucho en análisis de datos o en estadística en general es, por ejemplo, la necesidad de graficar alguna distribución de probabilidad. Ese es el caso que les tengo aquí como el primer ejemplo. Y es una distribución de probabilidad con la que todos de alguna u otra manera estamos familiarizados, que es la distribución normal. Y entonces lo que estoy haciendo con esta función, y ya la desmenuzamos un poquito para que sea claro para todos qué es lo que está pasando, es graficar la función de densidad de la distribución normal estándar. Y cuando haga la gráfica para ustedes va a ser evidente que es algo que ya conocen. Ahí la tenemos, es la gráfica de una distribución normal estándar. Entonces este es el resultado. Ahora desmenucemos un poquito la gráfica, el código. Porque tiene sus particularidades. Una de las particularidades iniciales que tiene es esta de aquí, es que no tiene datos. Digamos, la primera capa siempre será necesaria, pero en este caso yo no le estoy diciendo que utilice alguna base de datos porque en realidad no, para hacer esta gráfica no necesito datos, simplemente necesito la función matemática que estoy graficando y nada más. Entonces fíjense que en este caso la primera capa no tiene ni datos ni variables que esté graficando, porque todo eso va a estar determinado por el objeto geométrico que estoy graficando, que en este caso es una función. Entonces esa es como una primera particularidad. Otra particularidad, que es algo necesario hacer en general, es incluir esta capa que se llama XLIM. Y XLIM lo que está haciendo es decirle cuáles son los límites en el eje X. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo, mire, los límites del eje X son -4 el límite inferior y 4 el límite superior. Y entonces lo que hace ggplot es hacerme la gráfica entre esos dos límites, entre -4 y 4. Entre -4 y 4. Entonces eso es importante hacerlo porque si no, Geom Function por defecto me hace la gráfica entre 0 y 1. Si yo quiero cambiar ese comportamiento que tiene Geom Function por defecto, tengo que hacerlo incluyendo esta capa de los límites. Y por último, entonces incluyo el objeto geométrico que se llama Geom Function y
el argumento esencial en GeoFunction es este argumento que se llama fun, que es la función que voy a graficar. En este caso, voy a graficar la función de norm, que es la función de densidad de probabilidad, de la distribución de probabilidad normal. Esa es una función que viene instalada en R, digamos. R tiene un conjunto de distribuciones de probabilidad preinstaladas y hay otros paquetes que incluyen otras distribuciones de probabilidad. Ustedes pueden ver esas funciones si buscan la ayuda de esta función que se llama distribution. Si lo hacen así, les aparece un listado con las distribuciones de probabilidad que trae base R. Base R. Ahí están, entonces si quieren la distribución beta, ahí está, la binomial, bueno, ahí hay un listado grande de distribuciones de probabilidad y, por ejemplo, para la distribución normal, vamos a hacer clic aquí en the norm y entonces nos aparecen funciones relacionadas con la distribución normal. Y esto es común para todas las distribuciones de probabilidad. Todas las distribuciones de probabilidad tienen una función que comienza con D, una función que comienza con P, una que comienza con Q y una que comienza con R. Y el rol es más o menos parecido para todas las funciones, para todas las distribuciones de probabilidad. En el caso de las distribuciones de probabilidad continuas, como la distribución normal, la que comienza con D, lo que contiene es, o lo que provee es la densidad de la distribución. La que comienza con P, lo que provee son las probabilidades acumuladas, o lo que se llamaría la función de distribución. La que comienza con Q hace el proceso inverso, es lo que tal vez en Excel algunos conozcan como la función inversa, y entonces ahí básicamente yo parto de una probabilidad y obtengo un valor de la distribución. Y la que comienza con R, lo que me hace es, lo que me permite hacer es generar números aleatorios basados en esa distribución de probabilidad. Entonces la que vamos a utilizar en este caso es esta. Simplemente quería mostrarles esto para que vean qué otras funciones hay para otras distribuciones de probabilidad. En este caso simplemente vamos a utilizar la denorm, que es la que me permite hacer la gráfica de la distribución en el caso de las distribuciones continuas. Esa es la que estoy utilizando acá. Ahí lo que quería mostrarles era que era una función que ya viene en R y estoy utilizando esa función para hacer la gráfica. Aquí es el caso más sencillo, que es la distribución normal estándar, que es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Pero recordarán ustedes que hay otras distribuciones normales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar una distribución normal con media 100 y desviación 10, también lo puedo hacer en el contexto de este mismo GeoFunction. Entonces, la primera capa sigue siendo igual, sigue estando vacía. Los límites iban a cambiar porque ahora los valores de la variable aleatoria ya no van a ser valores pequeños que van entre -4 y 4, sino que van a ser valores más grandes, y ya les digo algo que yo uso para establecer estos límites. Y la capa de GeoFunction sigue siendo muy parecida a la anterior, la función sigue siendo denorm, pero como ahora va a cambiar la media y la desviación estándar, entonces tengo que agregar algunos argumentos a denorm. Vamos a volver rápidamente a denorm. Entonces fíjense que denorm tiene dos argumentos importantes, la media y la desviación estándar, y por defecto la media es 0 y la desviación estándar es 1, es decir que por defecto esta función es la función que corresponde a la distribución normal estándar. Si yo quiero trabajar con una distribución distinta, entonces tengo que modificar la media y la desviación estándar. ¿Y cómo hago para modificarlo? Lo modifico, digamos, modificando estos dos argumentos que tenemos acá.
Y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces le estoy diciendo, miren, estoy utilizando la función de norm y los argumentos de esta función son los siguientes. Tengo que incluir de esta manera. Tengo que incluir una lista que contenga todos los argumentos que estoy variando. En este caso estoy variando la media y la desviación estándar. Y R entiende que estos son argumentos de esta función y entonces ahora me va a graficar esta distribución normal. Ya no es la normal estándar, sino es una distribución normal con media 100 y desviación estándar 10. ¿Listo? Entonces, fíjense que efectivamente aquí, digamos, el centro de la distribución es 100, tal y como lo indiqué. Y está graficada entre los límites que yo dije, que es 60 y 140. Entonces, ¿cómo establecí yo esos límites? Pues es relativamente sencillo, simplemente lo que hay que pensar es que en el caso de una distribución como estas, como la distribución normal, pues es básicamente coger la desviación estándar, multiplicarla por 4 y restarle ese resultado a la media y sumarle ese resultado a la media. Entonces la desviación estándar por 4 es 40 menos 100 menos 40 da 60 y 100 más 40 da 140. Y así fue que establecí los límites y esos límites en general son razonables para la gráfica. Acá hice exactamente lo mismo. La desviación estándar en este caso es 1, por 4 da 4, cojo la media que es 0, le resto 4, me da menos 4, le sumo 4, me da 4 y ahí fue que establecí los límites. Esa es como una buena manera de determinar los límites en el caso de una distribución normal. En otras funciones, pues va a depender de cuál es el rango aceptable de la función y entonces uno estos límites los fijará, digamos, en virtud o de manera consistente con ese rango. Entonces ahí está como un par de ejemplos de cómo graficar una función. En este caso estamos graficando la distribución normal, pero Geom Function se puede utilizar para graficar cualquier función matemática. Entonces aquí hay un ejemplo que suele ser común, por ejemplo, para quienes enseñamos estadística y es como este ejemplo que aparece en los libros o que a veces utilizamos en las clases y es graficar la distribución T con distintos grados de libertad. Entonces aquí yo estoy graficando 3 distribuciones T, una con 5 grados de libertad, otra con 20 grados de libertad y una última con 100 grados de libertad. Y como son 3 gráficas distintas, pues tengo que utilizar 3 geom function distintos. Pero recuerden que en ggplot, pues si uno quiere agregar cosas a la gráfica, simplemente agrega más capas. ¿Y cómo agrega más capas? Pues simplemente poniendo un más y poniendo las siguientes capas. Y eso es justamente lo que estoy haciendo acá. Estoy manteniendo el mismo rango. Tengo la primera capa que me está haciendo la distribución T, que es esta función que se llama dt. Voy a volver rápidamente a las distribuciones para que vean que viene de allá mismo. Voy a ir aquí. No sé si ya les había contado esto, pero si ustedes se paran en la consola y oprimen la flecha arriba de su computador, pueden ir navegando a las anteriores funciones que han corrido. Entonces aquí yo llegué a la función de buscar ayuda de la función distribuciones, simplemente navegando con la flecha arriba. Entonces aquí vamos a revisar nuevamente el listado de distribuciones de probabilidad. Aquí está la distribución T. Vemos que la función es de T, pero podríamos explorarla. Entonces ahí están las mismas 4 funciones que les mencionaba. La de densidad, que es la que me permite graficar la distribución de probabilidad continua, es de T. Tiene un par de argumentos. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en este argumento que se llama df, que son los grados de libertad. Los grados de libertad de la función. Y listo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, mire, grafíqueme la función de t y
los argumentos para modificar el comportamiento de esa función están en esta lista. En este caso es solo uno, entonces lo pongo solo ese, que es el argumento de f. Entonces aquí le estoy diciendo, mire, esta primera función va a tener 5 grados de libertad, luego agrego otra capa con una estructura parecida, cambió el argumento grados de libertad porque ya no son 5 sino son 20 y cambié el color de la línea para poder distinguir cada una de las líneas y agrego otra capa que es la misma distribución, solo que ahora con 100 grados de libertad y el color de esta línea es azul. Entonces vamos a correr este código completo para ver el resultado. Fíjense que yo me puedo parar ahí al comienzo del código, no tengo que seleccionarlo todo, simplemente me paro donde comience la función y si todos los paréntesis y todo está bien, él identifica que esa función comienza aquí y termina aquí. No tengo que seleccionar todo para que corra adecuadamente. Desde ahí le puedo dar clic aquí en Run para que lo ejecute o hago el atajo que les he mencionado, que es Control Enter. Ahí se corrió el código completo y aquí tenemos la gráfica que contiene 3 distribuciones T con distintos grados de libertad. Entonces la negra tiene 5 grados de libertad, la roja tiene 20 grados de libertad y la azul tiene 100 grados de libertad. Y pues ahí podemos apreciar las diferencias entre las 3 funciones y por ejemplo si quisiéramos podríamos agregar una más que contenga la distribución normal para ver, para ilustrar una cosa que suele ser útil ilustrar y es como a medida que aumentan los grados de libertad, la distribución T va convergiendo a una distribución normal. Si yo quiero hacer eso, pues simplemente agrego una capa más. Voy a repetir toda la función y agrego una capa más que va a ser otro geom function. La función en este caso va a ser la normal. Y le vamos a poner otro color. Vamos a poner un color que resalte. Este green suele resaltar. Listo. Entonces vamos a correr la función. Y ahí está. Entonces hagámosle zoom para verla completa. Entonces fíjense que la verde pues es casi igual a la azul. Y eso es lo que ilustra es ese punto, que a medida que aumentan los grados de libertad, la distribución T converge a una distribución normal. Entonces ahí hay un segundo ejemplo de cómo se puede utilizar geom function para graficar funciones matemáticas. En este caso, funciones que ya vienen, digamos, en R, son funciones que vienen precargadas en R. Sin embargo, no tengo que limitarme a eso. Yo puedo graficar cualquier función matemática. Y en ese caso, es aconsejable crear primero la función y luego graficarla, aunque les voy a mostrar en unos minutos que uno puede incluso crearla sobre la marcha, pero ya miramos ese caso. Entonces, esto lo recordarán las personas que estuvieron en el curso anterior. Para los nuevos, simplemente en este código lo que estoy haciendo es crear una función. Esa función tiene que tener un nombre. En este caso yo la estoy llamando mi función. Y para crear las funciones siempre tengo que utilizar esta función, valga la redundancia, que se llama function. Y dentro de los paréntesis de function yo estoy indicando los argumentos que tendría la función que luego voy a escribir adentro. En este caso la función solamente tiene un argumento que es x, entonces solamente pongo x, pero podría poner cuantos argumentos quiera dependiendo de cuántas cosas van a variar aquí dentro de la función que estoy escribiendo. Acá estoy haciendo una función sencilla y siempre tengo, después de poner function y los paréntesis con los argumentos, abro estas llaves y el contenido de la función lo ubico dentro de las llaves. Y entonces, en este caso, esta función lo que está haciendo es algo sencillo que es
coger X, que puede ser cualquier cosa, cualquier número que yo ingrese acá, o puede ser un vector de números o lo que sea. Yo puedo luego aplicar esta función sobre cualquier objeto numérico. Coger X, multiplicarlo por 2 y sumarle 10. Entonces voy a crear la función. Fíjense que cuando la creo, aquí en mi espacio de trabajo me aparece la función creada. Tiene que aparecer acá para que yo pueda utilizarla luego en el ggplot o para utilizar la función directamente. Si no aparece ahí, pues no ha sido creada. Entonces tienen que asegurarse que aparezca ahí. Y después de que aparezca ahí, yo puedo usarla como utilizaría cualquier otra función. Entonces aquí voy a utilizar mi función y dentro de mi función puedo poner, digamos, cuál es el argumento que quiero. Entonces, por ejemplo, podría poner 10 y entonces lo que va a hacer la función es coger 10, multiplicarlo por 2 y sumarlo 10, o sea, el resultado debería ser 30 en este caso y efectivamente es 30. Puedo poner cualquier otro número, digamos, puedo poner menos 2. Entonces va a coger menos 2, lo multiplica por 2 y le suma 10. Y ahí está, el resultado en ese caso es 6. O puedo poner un conjunto de números. Entonces voy a aplicar mi función sobre este vector. 10, 20 y menos 2. Y ahí está, los dos resultados que ya habíamos visto, y en el caso de 20 lo multiplicó por 2, 40, y le sumó 10, da 50. Esto simplemente era para ilustrar que efectivamente creé la función y que la puedo utilizar de cualquier manera. Pues en este caso, digamos, la restricción es que sean objetos numéricos para que esto tenga sentido. Si le pongo caracteres, pues simplemente me va a salir un error porque no puedo ejecutar la operación matemática. Pero bueno, eso digamos, no es de tanta preocupación porque pues es natural que aquí le vamos a meter números y lo que queremos es ejecutar esta función. Lo más importante para efectos de lo que estamos viendo es que esta función que creé, que ya vimos que funciona, yo la puedo utilizar dentro de GeoMFunction para hacer una gráfica de la función. Y fíjense que la estructura es muy parecida. La primera capa vacía, el límite, aquí digamos el rango de la función en últimas, pues va de 0 a infinito, no hay como mayor restricción en esta, de hecho va de menos infinito a infinito, no hay mayor restricción en esta función. Entonces aquí el límite pues lo pongo yo según lo que yo quiera ver. Yo aquí le estoy diciendo, mire, quiero ver esa función entre 0 y 10. Eso es lo que quiero ver. Lo podría cambiar y la función igual va a mostrar la gráfica en el rango que yo muestro. Entonces hagamos primero esta y luego lo cambiamos para ver variaciones. Y dentro de GeoMFunction, el argumento esencial sigue siendo fun. Y la única, digamos, distinción es que ya no estoy poniendo una función que venga con R, sino que estoy poniendo una función que yo creé, que se llama mi función. Entonces, vamos a hacer la gráfica y ahí está. Ahí está la gráfica de esa función sencilla que en últimas era la ecuación de una línea recta. Y pedí la gráfica entre 0 y 10 y efectivamente eso es lo que me está mostrando. Pero yo no tengo que limitarme a eso. Por ejemplo, yo podría decirle, mire, hágame esa gráfica entre menos 10 y 10 y entonces él me hace la gráfica entre menos 10 y 10 y ahí está. O podría decirle cualquier cosa entre menos 1000 y 1000 y él me va a hacer la gráfica en ese rango, ¿listo? Entonces ahí tenemos una primera función que creamos, que era una función sencilla. Eso es lo que yo recomendaría, crear la función y luego utilizarla dentro de GeoMFunction, pero también puedo poner la función directamente dentro de GeoMFunction y eso es lo que estoy haciendo acá. Acá la estructura se mantiene, la primera capa vacía, el rango que le estoy indicando, que en este caso es el mismo que utilicé antes, de 0 a 10, y dentro de GeoMFunction yo creo la función. Como siempre en R, para crear una función tengo que utilizar esta función function, y
después de function abro llaves y dentro de las llaves hago lo que va a hacer la función. En este caso simplemente va a coger x, la multiplica por -1 y le suma 8. Y le suma 8. Eso es lo que está haciendo la función. Y entonces al hacer la gráfica lo que me va a mostrar es la gráfica de esa función en el rango de 0 a 10. Y eso es lo que tenemos acá. Esa función que acabamos de ver en el rango de 0 a 10. Y nuevamente, pues yo puedo poner cualquier rango que yo estime conveniente. Ahí está. Entonces ahí hay otro ejemplo. Digamos, esto vale para una función sencilla como esta. Yo no lo recomendaría en general, yo mantendría la estructura de crear la función y luego incluirla dentro de geonFunction. Y la razón de eso es que pues en algunos casos uno va a querer graficar algo así de sencillo, pero la mayoría de las veces uno va a necesitar graficar cosas más complejas. Y aquí hay un ejemplo de algo que es un poquito más complejo, pero uno puede imaginarse cómo dentro de la función uno puede hacer operaciones mucho más complejas y entonces haría muy complicada la llamada a ggplot y a geonFunction de manera innecesaria. Queda mejor organizado si creo la función antes y luego utilizo la función en un llamado sencillo de ggplot. En este caso estoy creando una función que, como les decía, es un poquito más compleja que las anteriores, es un polinomio de segundo grado y entonces aquí lo que estoy haciendo es coger x, multiplicarlo por -1, elevarlo al cuadrado y luego sumarle x multiplicado por 2 y restarle 10. Y restarle 10. Entonces estoy creando la función, se llama mi segunda función. Y ahora le estoy pidiendo que me haga la gráfica de esta función en el rango de -100 a 100. Y entonces ahí tenemos la gráfica de esa función. Ahí está. Ahí está. Pues básicamente lo que está haciendo ggplot internamente es coger la función, probar pues sí, calcular la función para distintos valores de x en el rango indicado. Y aquí está el resultado de la función para esos valores de x y eso es lo que está graficando. Eso es lo que está graficando. Entonces, ahí está. Es una manera sencilla de graficar funciones matemáticas, pero pues que resulta muy poderosa y yo puedo ver muchas aplicaciones, más allá de una aplicación que veo con mucha claridad, que es la posibilidad de enseñar algunos conceptos utilizando R y mostrando gráficas de algunas funciones, por ejemplo, pero estoy seguro que esto es muy útil para personas que estén haciendo cosas más avanzadas, que estén, por ejemplo, creando sus propias funciones con base, por ejemplo, en los resultados de algún modelo econométrico para luego hacer algún cálculo en particular. Entonces, un mensaje en particular en relación con eso es que aquí puede ir cualquier cosa dentro de las llaves de la función. Acá yo les estoy mostrando unas funciones muy sencillas, pero esto puede ser tan complejo como uno quiera, con tantos argumentos de entrada como uno quiera. El límite, digamos, lo pone como la complejidad de la tarea que uno está ejecutando. Pero R no tiene límite en eso, digamos. En principio uno puede utilizar aquí varios argumentos y aquí puede hacer operaciones muy complejas y si lo que uno tiene aquí adentro tiene sentido para ponerlo en una gráfica, uno luego esa función la puede graficar de manera muy sencilla utilizando esta estructura que les estoy mostrando. Entonces eso era algo que quería mostrarles porque me imagino que es de utilidad para varios de las personas que nos acompañan. Entonces quisiera hacer una pausa ahí y preguntarle a Fernando si hay alguna pregunta pendiente en particular sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, hay una muy particular y es en la línea 80 usted tiene un punto rojo y no me acuerdo para qué se utiliza. Un punto rojo, miremoslo. No sé. Creo que es para depurar código, para señalar líneas de código, pero tiene otra función que en este momento no me acuerdo. Bueno, ese era uno.
Listo, Eh, lo averiguamos y luego les contamos. sí, sí. Otro es que a muchos no les estaba funcionando la Geon Function. Ya Nelson Pinto nos dijo que es seguramente porque tienen desactualizado ggplot, entonces tienen que volver a instalar ggplot para que les quede la última versión. Correcto. Sí, como les decía, esto es muy reciente. Esto salió por ahí en mayo o algo así. Listo, Fernando, muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra o...? No, por el momento no, son cosas que tengo que apuntar en un archivo, pero Perfecto, muchas esto gracias, nada. Fernando. Listo. Entonces, eso era algo que quería contarles y con eso, digamos, cerraríamos un poco esa idea de los distintos objetos geométricos para hacer distintos tipos de gráficas en ggplot. Y ahora entonces nos vamos a adentrar en maneras y funciones y herramientas que nos permiten personalizar las gráficas. Ya hemos hecho algo de eso, pero aquí vamos a hacer un par de cosas más avanzadas que complementaremos en la próxima sesión. Y hoy en particular quiero dedicarle tiempo a la modificación de las etiquetas y las escalas de los ejes, que es algo que ustedes identificaron en el taller como una necesidad, pero además es algo que es muy útil si lo que uno quiere es mostrar una gráfica que de manera clara y sencilla muestre unos datos. Entonces es importante, digamos, es importante. Y este paquete que se llama Scales junto con ggplot provee unas maneras muy sencillas de lograr esa modificación de los ejes. Entonces, aquí yo hago referencia a estas funciones scale que están complementadas con dos expresiones más que por ahora puse con signos de interrogación. Eh, y digamos, básicamente la idea es que hay muchas de esas funciones scale. Si ustedes empiezan a escribir scale y ponen un guión al piso, encuentran una lista grandísima de estas funciones. Entonces, scale alpha, scale color, scale fill, scale shape, size, y por acá hay otras que son X y Y, ¿cierto? Entonces, esas son las funciones que nos permiten modificar los ejes o modificar otros atributos de las gráficas. Y la pregunta es entonces, en ese mar de funciones, ¿cuál es la función que uno debe utilizar? ¿Cierto? Entonces, la respuesta en últimas es sencilla, aunque parece todo muy enredado y parece que esas funciones como que uno tuviera que tener un súper conocimiento para poder saber cuál utilizar. Si ustedes se dan cuenta, todas las funciones tienen una estructura similar. Entonces, comencemos por las más sencillas. Fíjense, por ejemplo, esta de acá. Entonces, mire, dice scale X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a modificar la escala del eje X. Si usted quisiera modificar la escala del eje Y, entonces busca una de las funciones que comienzan con scale Y para modificar algo del eje Y. Si usted, por ejemplo, quisiera modificar, entonces recuerden la clase anterior o hace 2 semanas cuando hicimos el diagrama de barras y lo rellenamos con las categorías de otra variable. Si no recuerdo mal, teníamos las barras que representaban el estrato y el relleno, el desempeño en inglés. Entonces ahí lo que estábamos modificando era ese atributo que se llamaba relleno y entonces utilizamos el argumento fill en la primera capa de ggplot. Entonces si yo quisiera modificar algo de esa escala de colores, por ejemplo, o los nombres de las categorías de desempeño, como creé esas categorías de desempeño utilizando el argumento fill para cambiar el relleno de las barras. Si quiero modificar algo de eso, y vamos a ver un ejemplo más adelante, entonces utilizo alguna de estas, fill, alguna de estas. Si fuera algo con el color, por ejemplo, la semana pasada cuando vimos las densidades y comparamos las densidades por dos categorías, ahí estábamos modificando el atributo de color. Entonces, si quiero modificar algo de esa escala, utilizaría alguna de estas funciones que se llaman scale color.
Entonces, otra manera de decir esto es, ¿cuál utilizar? Pues una primera pista de cuál utilizar va a depender de qué es lo que yo quiero modificar. Si yo quiero modificar el eje X, utilizo alguna que diga scale X. Si quiero modificar el eje Y, utilizo alguna que diga scale Y. O si quiero modificar el color o el relleno, entonces alguna que diga scale color o scale fill. Entonces ahí tenemos la primera pista. Pero se dan cuenta que en todas estas funciones hay una tercera expresión. Entonces, digamos, listo, sí, lo que quiero modificar es la escala del eje X, pero entonces, ¿cuál de todas estas que incluyen la X debería utilizar? Entonces, ahí la respuesta es aún más sencilla. La respuesta va a depender de cuál es la variable o cuál es el tipo de datos que usted tenga en ese eje. Si usted en ese eje tiene una variable cuantitativa, o como la hemos llamado en otras ocasiones numérica, pues usted debería utilizar esta función, scale x continuous. Si usted está utilizando una fecha, y vamos a ver un ejemplo con eso hoy, entonces usted debería utilizar esta función, scale x date. Si fuera fecha y hora, entonces esta. Si es una variable categórica, entonces debería utilizar esta, scale x discrete. Y ya, ahí respondió la pregunta. Entonces, ¿cuál función usar? Pues depende de qué es lo que quiero modificar, cuál es el atributo estético que quiero modificar, y de cuál es de qué tipo de datos representa ese atributo. De qué tipo de datos representa ese atributo. Si es categórico, utilizaré esta, scale x discrete. Si es numérico, utilizaré esta, continuous, y si es una fecha, utilizaré esta que es date. Y ahí ya resolvimos, digamos, buena parte de la complicación. Entonces miremos ejemplos para ver si esto va quedando más claro. Simplemente para reiterar, la estructura es muy parecida, entonces ¿cuál voy a utilizar? Va a depender de dos cosas. ¿Cuál es el atributo estético que estoy modificando? Puede ser el eje X o Y, o el color o el relleno o la intensidad o algún otro atributo que yo haya incluido en esa gráfica. Y va a depender del tipo de datos que estoy graficando o que tengo graficado en ese atributo estético. Entonces, si es numérico va a ser continuous, si es categórico va a ser discrete, y ahí hay otras opciones para otros tipos de datos. Entonces veamos ejemplos para que esto vaya quedando más claro. Y tenemos varios ejemplos para ilustrar distintas variaciones de esto. Entonces, acá tenemos una primera gráfica sencilla, que es un diagrama de barras del género. Tengo aquí una base de datos que no corresponde, ahora sí me lo va a permitir hacer. Un diagrama de barras sencillo, un diagrama de barras de la variable es tu género, que contiene el género de los estudiantes. Entonces hay dos categorías, F para femenino y M para masculino. Sin embargo, si yo estuviera incluyendo esta gráfica en un reporte o en una página web, de pronto como para el público en general o para un jefe que no necesariamente esté familiarizado con el detalle de estos datos, pues estas categorías F y M no dicen mucho. Y digamos, este es un caso sencillo en el que pues uno ve las categorías y ve el nombre de la variable y uno podría concluir algo, pero hay casos en los que no es tan evidente. Hay casos en los que uno tiene ahí, por ejemplo, una F y una M y el nombre de la variable es una letra con un número. O simplemente el nombre de la variable es una letra con un número y las dos categorías son otros números. Entonces esa gráfica no me diría mucho, y ahí tendría la necesidad de modificar estas etiquetas, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que estas etiquetas F y M sean mucho más claras, que muestren la información de manera clara, sencilla, que la gráfica se explique sola y que no tenga nadie que ir a ver el diccionario de datos para entender, aquí son hombres y mujeres o lo que sea. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya les había dado yo la respuesta. Vamos a utilizar una función scale. En este caso, lo que queremos modificar es lo que está en el eje X, y por eso ponemos scale X. Y se trata de una variable categórica, entonces por eso ponemos discrete. Fíjense que después de que uno entiende la estructura de esas funciones, es relativamente sencillo
saber cuál es la que se debe utilizar. Dentro de esas funciones hay varios argumentos, hay algunos más útiles que otros, pero hay varios argumentos. Exploremos algunos de esos argumentos rápidamente. Entonces, por ejemplo, miremos esta, scale x discrete. Vamos a buscar la ayuda de la función. Ahí la tenemos, la voy a abrir. Entonces hay un par pues digamos, hay un número importante de argumentos. Entonces, breaks, que se refiere como a los puntos de corte de la variable. Limits, que se refiere, digamos, al rango en el que quiero graficar la variable. Esos son más útiles, como vamos a ver en unos minutos, para variables cuantitativas. Para variables discretas son muy útiles dos argumentos: labels, para cambiar las etiquetas de esos puntos de corte que tenemos en la gráfica, y na.translate para quitar, para decirle qué hacer con los valores faltantes. Básicamente, ggplot por defecto grafica los valores faltantes, como lo estamos viendo en la gráfica que acabamos de generar, pero a veces eso no aporta mucha información. Entonces, si uno no quiere que haga nada con los valores faltantes, uno simplemente modifica este argumento na.translate. Entonces aquí vamos a utilizar en particular labels y na.translate, que es útil para variables categóricas, y cuando vayamos cambiando de variables vamos viendo otros argumentos que son útiles. Entonces, fíjense, quiero cambiar las categorías en el eje X para reemplazar F y M por algo que sea mucho más claro, femenino, masculino. Simplemente utilizo el argumento labels, y dentro de labels pongo los nombres de las categorías que quiero utilizar. Y entonces vuelvo a hacer la gráfica y ya tengo una gráfica de barras mucho más clara, digamos. Ya no es F y M, ya la gente sabe a que esto se refiere a estudiantes de género femenino y esto se refiere a estudiantes de género masculino. Sencillo. En el caso de las variables categóricas es sencillo. Ahora, si yo quiero quitar esa barra que tiene los valores faltantes, pues dentro de la misma escala agrego el argumento que les mencionaba, el argumento na.translate, y entonces le digo false. Y entonces aquí lo que le estoy diciendo es, mire, esto es como una pregunta, ¿no? Yo les he dicho que a veces estos argumentos son como preguntas. Entonces, la pregunta acá es, mire, ¿quiere que haga algo? ¿Quiere que traduzca los valores faltantes en esta gráfica? Por defecto la respuesta es true, o sea, por defecto la respuesta es sí, y por eso en la gráfica me aparece esa tercera barra con los valores faltantes. Si yo no quiero que haga nada, simplemente le digo, mire, no haga nada con esos valores faltantes, no los traduzca. Y entonces, al hacer eso, quité de manera muy sencilla esa barra con los valores faltantes, y entonces tenemos una gráfica de barras muy clara, mucho más explicada. Ya luego vendrá como el trabajo de ponerle títulos, de tal vez cambiar los colores, cambiar el fondo para hacerlo de pronto visualmente más atractivo, pero ya esto es mucho más claro. Mucho más claro. Y fíjense que fue sencillo, simplemente aquí agregué una capa que se llama Scale X Discrete, y ahí agregué dos argumentos muy sencillos. ¿Cuál habría sido la alternativa a esta cosa tan sencilla que acabo de hacer? Pues una alternativa que puede funcionar en algunos casos, ya va a depender como de el gusto y las necesidades de cada persona, pero una alternativa para no utilizar esto sería modificar los datos, ¿cierto? Para que esta variable es tu género no tenga solo F y M, sino que tenga femenino y masculino. Y hacer un filtro para quitar las observaciones con valores faltantes. Entonces, esa es una alternativa, es válida, digamos, y quienes estuvieron en el curso anterior vieron distintas maneras en las que uno puede hacer esas dos cosas, recodificar las categorías y quitar los valores faltantes. Pero el riesgo de eso, en particular de esa segunda parte de quitar los valores faltantes, es que uno puede perder observaciones que tengan información valiosa en otras variables. Entonces,
no es tan chévere quitar indiscriminadamente los valores faltantes porque uno puede perder información valiosa. En cambio, con esto yo no estoy modificando en nada los datos, simplemente le estoy diciendo, mire, coja esos datos, si vienen valores faltantes, no haga nada con ellos, no haga nada con ellos y mantengo la base de datos intacta. Entonces, pues es una cosa chévere de estas gráficas y de estas funciones que en muchos casos no le imponen a uno la necesidad de filtrar los datos o de modificar los datos originales para mostrar una gráfica que sea clara. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo en el que usamos scale x discrete porque estábamos modificando el eje x y el eje x en este caso contiene una variable categórica. Ahora miremos otro ejemplo. Es un ejemplo, bueno, este ejemplo está sencillo, ya lo cubrí de alguna manera en el anterior. Acá tenemos el gráfico de barras que contiene la información de los estratos, ¿cierto? Y tenemos esta barra con los valores faltantes. Y entonces, ¿cómo la quito? Como ya les acabo de mostrar. Scale x discrete porque estoy modificando el eje x y es una variable categórica, el estrato socioeconómico. Y simplemente estoy haciendo una cosita que es pedirle que no haga nada con los valores faltantes, que no traduzca los valores faltantes. Y al hacer eso, entonces me hace el mismo diagrama, solo que ya no tiene esa última barra que son las personas que por alguna razón no tenían información para esa variable. Ese sería el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es un poco más interesante. Entonces vamos a ver primero la gráfica antes de ilustrar por qué es interesante este ejemplo. Esta fue una gráfica que hicimos, o algo parecido hicimos en una clase anterior. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es una densidad que, como les decía, la manera más sencilla de entenderla es un histograma suavizado o un polígono de frecuencia suavizado, pero no estoy haciendo solo una, sino que le estoy diciendo, miren, quiero que el color de esa densidad dependa de las categorías de es tu género. Y como vimos aquí, es tu género tiene 2 o 3 categorías, como queramos verlo, femenino, masculino y valores faltantes. Entonces, al hacer eso, pues se me genera esta gráfica que me pinta digamos, la distribución con un color distinto para femenino y otro color para masculino. Entonces, si yo quisiera modificar estas categorías que me aparecen en esta leyenda, pues tengo que preguntarme qué fue lo que me creó esta leyenda, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me creó esta leyenda? Y viendo el código me doy cuenta que lo que me creó esta leyenda fue este atributo color, ¿cierto? Yo le dije, mire, el color va a depender de tu género. Entonces, si yo quiero cambiar los puntos de corte o los nombres de las categorías de esa variable, de esa leyenda que fue creada en virtud de esta modificación del atributo color, pues entonces tengo que utilizar una función scale, porque siempre voy a utilizar una función scale para estos fines, pero en este caso ya no utilizo x porque lo que quiero cambiar no está en el eje x, sino que lo que quiero cambiar está en una leyenda que fue creada gracias a este atributo color. Entonces, ¿qué utilizo? Color. Color, porque color es lo que creó esta leyenda. Y lo que hay en esa leyenda es una variable categórica, entonces por eso utilizo scale color discrete, porque es una variable categórica que lo que me está modificando es este atributo de color. El resto es lo mismo. Dentro de esta escala pongo exactamente los mismos argumentos. Labels para decir que las etiquetas son femenino y masculino y na.translate para decirle que no haga nada con los valores faltantes de lo que está en ese atributo de color. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta etiqueta para que en lugar de F diga femenino, cambiar esta para que diga masculino y que no intente hacer nada con los valores faltantes. Entonces vamos a correrlo a ver cómo nos queda.
Entonces, fíjense que de una manera muy sencilla me quedó una gráfica mucho más limpia y mucho más clara, mucho más autoexplicada, como lo he llamado. Entonces, nuevamente, insisto, una alternativa para hacer esto habría sido cambiar esta variable y asegurarse que tuviera estas categorías y filtrar los valores faltantes. Ahí de pronto me gasto más tiempo, corro el riesgo de modificar los datos y de perder información valiosa. Agregando esta capita, pues soluciono el problema de manera mucho más sencilla, mucho más sencilla. Entonces ahí están ejemplos de estas variables, estas funciones que me permiten modificar la escala, digamos, de variables categóricas. Ahora, esto no lo hemos visto y por eso hago la pregunta acá para mostrarles cómo todo tiene relación. ¿Cómo podría cambiar yo el título de la leyenda? ¿A qué me refiero con el título de la leyenda? Me refiero a este título, ¿cierto? Que en lugar de "es tu género" dijera algo más claro o algo que no necesariamente sea el nombre de la variable. Entonces, recordarán ustedes de nuestra primera sesión y del taller que si yo quiero cambiar el título de la gráfica, el subtítulo, el nombre del eje X o el nombre del eje Y, agrego una capa que se llama Labs, ¿cierto? Entonces en Labs yo puedo agregar, por ejemplo, si quisiera cambiar el nombre del eje X, entonces le pongo X y ahí pondría, por ejemplo, puntaje global. Quisiera que así se llamara el eje X. Puedo agregar otro argumento para cambiar el nombre del eje Y, que en lugar de density diga densidad. Podría cambiar el título de la gráfica también para decirle, mire, esta gráfica me está mostrando la densidad del puntaje por género. ¿Cierto? Entonces, si corro la función con esas tres etiquetas, entonces el ggplot me las cambia de conformidad, me pone aquí puntaje global como le dije que lo hiciera, densidad como le dije que lo hiciera, y el título me quedó mal, entonces lo vamos a corregir y lo vamos a volver a hacer. Me faltaba una R. Ahí ya quedó bien. Entonces ahí está el título de la gráfica, densidad del puntaje por género. Y entonces, si quiero modificar el título de la leyenda, pues también lo hago ahí dentro de esa misma capa de etiquetas. ¿Cómo llamo yo a este título? Pues va a depender de qué es lo que me está creando este título. En este caso, el título me lo está creando el atributo color. Entonces, aquí dentro del apps, yo le digo, mire, y eso que me generó color, quiero que lo llame género del estudiante. Y entonces él efectivamente busca en dónde está el atributo color generó esta leyenda y me pone ahí género del estudiante. Y ya tengo una gráfica pues mucho más clara. Digamos, ya cualquier persona podría más o menos entender esto. De pronto habría alguna dificultad entendiendo aquí la densidad, pero el resto de cosas ya más o menos la podría entender cualquier persona. Y digamos, más allá del detalle técnico de cómo se hace eso, una cosa a la que uno debería apuntarle es que sus visualizaciones no requieran explicación alguna, ¿cierto? O que si la requieren es porque de verdad sea necesaria, digamos, sea muy útil la información que aporta, por ejemplo, aquí esta densidad. Esta densidad tal vez a una persona del común habría que explicársela. Eso tal vez es lo único que no me cuadra de esta gráfica, pero de pronto uno podría introducir algo de esa explicación en el título o en el subtítulo, pero siempre pensando en el objetivo de que la gráfica hable por sí sola. Digamos, la gráfica no debería, o cualquier visualización de datos, sea una estática como esta o un tablero de control o una gráfica interactiva o una animación, deberían hablar por sí mismas. Y aquí vamos en ese camino. Aquí tal vez la densidad es lo que no me convence, pero el resto de cosas uno podría
explicarlas. De pronto uno podría agregar alguna leyenda explicando qué quiere decir uno por densidad o algo así, para hacerla un poco más autoexplicativa. Pero el resto de cosas, ya para cualquier persona que vea solo esta gráfica, es claro lo que está pasando. De hecho, se recomienda, aquí yo no apliqué, digamos, ese consejo, pero los expertos en visualización recomiendan que si uno va a utilizar un título, el título no sea un título genérico como este, porque, digamos, este título no está aportando mucho. Si yo quito el título, igual entendería que lo que estoy viendo es la densidad del puntaje por género, digamos, el título no me está aportando información adicional. Lo que yo podría hacer con el título para aprovecharlo y tal vez con algún subtítulo es explicar de una manera sencilla qué es lo que me está mostrando la gráfica. Entonces aquí yo, por ejemplo, en el título podría decir, mire, a los hombres, según lo que muestra esta gráfica, hay una asociación entre el género y el puntaje. A los hombres les tiende a ir mejor en niveles de puntaje más altos, pero les va peor en los niveles, digamos, tienden a estar más representados o hay una probabilidad más alta de estar representados en los puntajes más bajos. Y en este rango de puntajes medios a las mujeres les va mejor o tienden a estar más representadas o es más probable encontrar mujeres en este rango de puntajes medios. Bueno, ahí uno podría inventarse alguna cosa que resuma de manera precisa y sencilla la relación de la gráfica para incluir en ese título. Pero bueno, al margen como de esa discusión de el contenido de las gráficas y de que las gráficas deban explicarse por sí mismas, el punto que yo quería ilustrar acá es que vean cómo todo es consistente. En la primera capa yo dije, mire, yo quiero que el color de las líneas dependa de tu género. Entonces eso me generó esta leyenda. Luego entonces quiero modificar la escala pues, de esa leyenda, de lo que está dentro de ese recuadro. Entonces, ¿cómo lo hago? Modificando la escala del color, porque el color fue el atributo que me creó esa leyenda. Y luego yo quiero modificar el título de la leyenda. Entonces, ¿qué es lo que modifico dentro del apps? El título de color, que es el atributo que me generó esa leyenda. Todo es consistente. Entonces, después de que uno tenga claro que si cambia aquí algo, en adelante me tengo que referir a ese algo, pues ya queda. Si es el relleno, por ejemplo, si es fill lo que estoy cambiando, entonces aquí me referiría a fill, aquí me referiría a fill y aquí también me referiría a fill. Si es la intensidad, ese argumento que se llama alfa, entonces aquí sería alfa, aquí utilizaría scale alfa algo y aquí utilizaría alfa para cambiar el título de la leyenda. ¿Listo? Eso es lo que quería ilustrar con este ejemplo y por eso es que este ejemplo me parecía interesante. Veamos otro ejemplo con esto mismo, simplemente con otro atributo. Creo que lo podemos hacer con fill. Creo que density acepta como uno de los atributos que uno puede modificar fill. Entonces hagamos exactamente lo mismo, pero ahora con fill. Entonces ahora lo que le estoy diciendo es, mire, haga una densidad y rellene esa densidad, rellene el color de esa densidad de acuerdo con las categorías de tu género. Entonces, como aquí estoy utilizando fill, aquí tengo que utilizar scale fill discrete porque fill es lo que me va a generar, digamos, es lo que me genera esa leyenda que va a aparecer al lado de la gráfica. Y aquí tengo que poner fill también porque fill fue lo que me generó esa leyenda cuyo título estoy intentando cambiar. Entonces intentémoslo. Esta leyenda, esta gráfica no va a ser tan clara como la anterior, pero en todo caso puede ser útil. Ahí está. Entonces miren, ahí está el relleno. ¿Por qué digo que no es tan clara? Porque por ejemplo, acá que hay un traslape, yo no sé muy bien qué está pasando con femenino. Sé que está debajo de masculino, pero no sé qué está pasando con femenino. Pero en todo caso, para ilustrar el punto, fíjense que Phil me creó la leyenda, entonces las categorías las cambié con Scale Fill Discrete y el título de la leyenda lo cambié también con el atributo Fill. ¿Listo? Entonces para que vean que todo es consistente. Que todo es consistente. Muy bien.
Eh, bueno, yo luego mañana organizo este script para que todo tenga sentido, para que aquí quede abajo el cambio del título y que todo tenga más sentido en este script. Entonces, eso es lo que yo diría sobre el cambio de categorías y de las escalas en variables categóricas. Y ahora miremos algunos ejemplos para variables cuantitativas. Y vamos a partir de esta gráfica que hemos visto en otros momentos, creo, que es un diagrama de dispersión en el que me muestra la relación entre esta variable que se llama INS individual, que es un índice de nivel socioeconómico individual que calcula el ICFES, que es la institución del gobierno que administra estas pruebas con base en algunas preguntas sobre la situación socioeconómica. Entonces preguntan el nivel educativo de los padres, preguntan si tienen algunos activos en la casa, entre otras cosas. Y el puntaje de inglés, el puntaje de inglés. Entonces lo que nos muestra esta gráfica es una relación positiva entre, entre las dos variables, en este caso. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es jugar un poquito con las escalas, por ejemplo, para aumentar más puntos de corte aquí en estos ejes, por ejemplo. Y vamos a también a tratar de enfocarnos en algún lado de la gráfica. Entonces uno puede utilizar estas mismas funciones de escala, por ejemplo, para mirar solo este cuadrante de aquí arriba. De pronto, por alguna razón, yo quiero ver cómo se comporta la relación entre las dos variables solamente en este cuadrante. Entonces uno puede aprovechar las escalas como para hacer zoom en ese cuadrante. Y vamos a ver un par de ejemplos con eso. Entonces, para cambiar los puntos de corte, que es lo primero que quiero hacer, yo utilizo este argumento que se llama breaks. Ahora, ¿dentro de cuál función? Pues ya sabemos. Si lo que yo quiero modificar son los puntos de corte del eje X, entonces voy a utilizar la función scale X, porque es el eje X. Y en este caso se trata de una variable continua, que es el índice de nivel socioeconómico individual. Entonces, la función que voy a utilizar es esta, es x porque es el eje x y continuous porque es una variable numérica. Y dentro de esa función hay un argumento que se llama breaks que me controla los puntos de corte. Fíjense que si cuando lo corrí sin esa función, pues en general ggplot hace un buen trabajo en seleccionar los puntos de corte, pero en algunos casos uno quiere de pronto mostrar más detalle o quiere mostrar un valor en particular, y en esos casos es que es útil utilizar este argumento breaks. En general están bien, pero bueno, a veces uno quiere ver más detalle por la razón que sea, y entonces ahí es cuando es útil incluir este argumento que se llama breaks. Entonces, fíjense también que lo estoy haciendo al tiempo para los dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Cuál utilizo en el eje Y? Pues la misma, solo que con Y, porque el atributo que quiero modificar es el eje Y. ¿Listo? Y en ambos casos lo estoy haciendo de maneras ligeramente distintas. En el primer caso simplemente estoy utilizando esta función que se llama sec, que me crea una secuencia numérica de acuerdo con estos argumentos. Entonces, en este caso, la secuencia numérica va de 20 a 80, aumentando por 5. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a incluir los números 20, 25, 30 y así sucesivamente hasta 80. Así estoy creando los puntos de corte en este caso, y en el segundo caso, en el eje Y, yo le estoy diciendo de manera arbitraria o manual cuáles son los puntos de corte. Entonces le estoy diciendo, mire, haga el corte en 30, 40, 50 y así sucesivamente hasta 100. Corremos esta gráfica. Y entonces fíjense que ahora hay un mayor número de puntos de corte. Ahí, si se quiere más detalle en la gráfica y ggplot ajusta la cuadrícula de fondo eh, pues de la manera que corresponde. Entonces aquí yo le dije, mire, créeme una secuencia numérica que va de 20 a 80 y aumenta de a 5 y póngame los puntos de corte ahí, y efectivamente eso es lo que está haciendo aquí ggplot. Me pone los puntos de corte en esos números que yo le dije. En el eje Y yo le dije, póngamelos manualmente cada 10 puntos, comenzando en 30 y terminando en 100, y él ajusta la gráfica
también de acuerdo a los valores que haya. Entonces, por ejemplo, acá no nos puso el 100 porque no tenía mucho sentido en ese caso poner el 100 porque no había valores que estuvieran muy cerca del 100. La terminó, digamos, acá como en 90 y pico. Pero bueno, ahí están los puntos de corte que yo le dije arbitrariamente. Aquí pues los dos parecen como muy bien organizados, ¿cierto? Pero pues no tendrían que estar tan bien organizados. Yo podría poner cualquier número en realidad, si quisiera reflejar, no sé, algunos valores en particular. Yo aquí podría poner el número que me imagine. Entonces fíjense que no tienen que ser que aumenten en un valor en particular, sino que puedo poner cualquier cosa, dejémoslo así. Y él simplemente ajusta los puntos de corte y la cuadrícula de fondo para atender eso que dije. Aquí está. Entonces, 32, 45, 51, 69, 78 y 84. Y él ajusta el resto de la gráfica según esos puntos de corte. ¿Listo? Entonces, si uno quiere, por ejemplo, en alguna gráfica señalar solo un par de puntos, porque sean puntos relevantes o porque en el programa en el que uno trabaja esos puntos, no sé, determinan elegibilidad o algún nivel de riesgo o algo parecido, pues uno podría simplemente poner esos dos números o ese número o lo que sea para mostrarlo en su gráfica. Bien, eso en cuanto a los puntos de corte de variables cuantitativas. Ahora, como les decía, en ocasiones uno puede querer enfocarse en alguna parte de la gráfica porque quiere mostrar cómo se comporta la relación en ese sector de la gráfica o porque son los beneficiarios de algún programa. Bueno, por la razón que sea, uno va a querer hacer zoom en alguna parte de la gráfica. Y entonces, en ese caso, uno podría utilizar dentro de las mismas funciones scale X o scale Y, este argumento que se llama limits. Y entonces limits lo que está diciendo es, miren, quiero que me hagan la gráfica, ¿cierto? Aquí, hasta aquí todo está tal cual como lo teníamos. Acá simplemente le estoy diciendo, miren, los límites del eje X son 60 y 80, 60 el límite inferior y 80 el límite superior. Y le estoy diciendo más o menos lo mismo para los límites del eje Y. El límite inferior es 60 y el límite superior es 80. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es una gráfica enfocada en esa sección de la gráfica más grande. Fíjense que aquí solo tenemos nivel económico, nivel socioeconómico individual de 60 a 80 y puntaje de inglés también de 60 a 80. Entonces ahí lo que estoy haciendo es hacer zoom en esa partecita de la gráfica. Y aquí vuelvo a algo que ya les había mencionado. ¿Cuál sería la alternativa si no lo hiciera dentro de la gráfica? Pues la alternativa sería crear un nuevo objeto que contenga solamente estos datos filtrados dentro de estos valores. Eso, digamos, puede funcionar y puede que yo quiera utilizar ese objeto para alguna otra cosa, pero eh, sería poco eficiente en general, teniendo en cuenta que aquí lo puedo hacer de manera mucho más sencilla, sin necesidad de hacer ningún filtro. Sin necesidad de hacer ningún filtro. Muy bien. Entonces hay un ejemplo inicial de los puntos de corte y los límites de la gráfica. Hagamos otro ejemplo para ver cómo podemos ir complementando estas funciones para ir mejorando lo que nos muestran las gráficas. Entonces, en este ejemplo vamos a partir de esta gráfica, que es un diagrama de barras que ya hemos visto. La única diferencia en este diagrama de barras es que, fíjense que con este código que les había mostrado en una sesión anterior, le estoy diciendo a ggplot que el diagrama de barras no me muestre el número de casos o la frecuencia absoluta, como lo muestra regularmente, sino que me muestre la proporción de casos, que me muestre la proporción de casos, digamos, la proporción que representa cada categoría del total. Esa es la diferencia respecto del diagrama anterior que hicimos. Entonces ahora lo que quiero hacer es, voy a terminar haciendo tres cosas. La primera y más importante es decirle
a ggplot que esto no me lo ponga en términos de proporción, sino en términos de porcentaje. Esa es la cosa más importante que voy a hacer. La segunda cosa es algo que ya hicimos, que es quitar esta barra con los valores faltantes. Y la tercera cosa que voy a hacer es pedirle que me abrevie estas categorías. En este caso, pues no están tan largas. Sería más útil la abreviación si las categorías fueran más largas. Pero bueno, quiero mostrarles cómo se pueden abreviar estas categorías. Esas tres cosas son las que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues la primera parte, la de poner el porcentaje, ¿en dónde lo tengo que hacer? En el eje Y. En el eje Y. ¿Y qué tipo de datos hay en el eje Y? Pues hay datos numéricos, cuantitativos. Entonces, ¿qué función utilizo? Utilizo scale Y continuous, ¿cierto? Porque eso es lo que hay en el eje Y, que es lo que yo quiero modificar. Y fíjense que para hacer el cambio de proporción a porcentaje, el argumento es facilísimo. Simplemente le estoy diciendo, mire, las etiquetas las debe poner en este formato, en %. ¿De dónde viene este %? Este % viene del paquete scales que activamos al comienzo de la sesión. Si ustedes buscan el contenido de ese paquete scales, y recuerden que una manera de buscar el contenido de un paquete es utilizando library y dentro de library help y el nombre del paquete, y se les abre esta hojita. Ahí van a encontrar, digamos, hay distintas funciones que permiten a uno controlar las escalas. Y por ejemplo, hay unas que son útiles, que son estas que se llaman label. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos utilizando esta que se llama label %, ¿cierto? Ese es el nombre de la función y tal vez uno podría utilizar la función en el contexto de otras funciones y otros paquetes. Cuando la quiero utilizar dentro de ggplot, cuando quiero utilizar cualquiera de estas etiquetas dentro de ggplot, simplemente pongo la segunda parte de la expresión, %, ¿cierto? Entonces aquí estamos utilizando esa etiqueta %, y por eso, a pesar de que en el paquete se llama label %, en ggplot simplemente pongo la segunda parte de la expresión, %. Entonces eso nos va a resolver el primer problema, y es convertir esas proporciones a porcentajes. Voy a correr solamente hasta ahí. Cuando quiero correr solamente hasta un lugar y que no me corra toda la función, ahí sí tengo que seleccionar lo que quiero correr. Y fíjense que de manera muy sencilla, sin yo preocuparme demasiado por el formato, sin tener que transformar los datos originales ni nada, convertí esas proporciones en porcentajes. De manera sencillísima. No, digamos, después de que uno tenga claro que en el argumento labels puede utilizar las funciones del paquete scale y sepa cómo buscar esas funciones, resolvió el problema de manera muy sencilla. Entonces ahí resolvimos el primer problema y ahora queremos resolver el segundo problema, que tiene dos partes. Uno es quitar esta barra de valores faltantes, que ya sabemos cómo hacerlo. Y la otra que quería mostrarles aquí es abreviar estos puntos de corte, o estas etiquetas de estos puntos de corte. Entonces hay una función ahí también del paquete scales que se llama abbreviate. Entonces aquí en esta, como ya lo hicimos varias veces, estoy diciéndole que no traduzca los valores faltantes, entonces no me va a generar esta barra. Y en esta le estoy diciendo que para las etiquetas utilice esta función de scales que se llama abbreviate. Y eso simplemente lo que hace es abreviar de una manera que más o menos tiene sentido las etiquetas del eje X. Cuando corro la función completa, entonces resolví mis tres problemas. Convertí las proporciones en porcentajes, quité la barra de valores faltantes y fíjense que me hizo la abreviatura, y él entendía que el número era un componente importante porque iba después del espacio, y entonces me abrevió las categorías, pues como les digo, de una manera que tiene algún sentido. Tal vez esto no sea lo ideal para la visualización de las gráficas, en particular si
pues el público no entiende de qué se trata esto de los estratos, pero en algún caso esa función de abreviar las categorías puede resultar de mucha utilidad para poder ilustrar los datos. Listo. Se me ocurre, por ejemplo, con el nombre de países o algo así, si son países más o menos conocidos, pero bueno, ahí podemos explorarlo después. Ese era el ejemplo 5 que me permitía ilustrar, comenzar a ilustrar el uso de las funciones de etiquetar del paquete Scales. Hagamos el caso del taller, el caso que a tantos les dio Lidia en el taller. Entonces, estamos utilizando los datos del COVID. Vamos a hacer un diagrama de barras de la variable estado. Aquí lo tenemos. A ustedes, a muchos de ustedes les aparecía esto en notación científica, ¿cierto? A mí no me apareció porque había hecho un cambio en la sesión de R con anterioridad, pero si estuviera corriendo una sesión de R nueva, me habría aparecido como les aparecía a ustedes, que estos números les aparecían en notación científica. Y entonces hay tres maneras de resolver ese problema, o hay tres alternativas que a mí se me ocurren para resolver ese problema. Dos alternativas implican utilizar algunas de esas funciones del paquete Scales, como number o comma. Si ustedes miran acá, por aquí deben aparecer label number, ¿cierto? Y la otra es label comma, que no aparece ahí, pero bueno, es como prima del label number. Miremos qué hace cada una de ellas. Entonces, si yo le pongo label number y estuviera en notación científica, como les digo, si yo reiniciara esta sesión de R y generara la gráfica, me aparecería con notación científica. Y si yo aplicara esta función y antes de correrla simplemente voy a reiterar, ¿qué es lo que quiero modificar? Quiero modificar lo que está en el eje Y, que son esos números grandotes que aparecían en notación científica. ¿Y qué tipo de datos hay? Pues son datos cuantitativos, numéricos, entonces por eso utilizo scale Y continuous. Y quiero cambiar simplemente el formato de los números para que sea número y no sea notación científica. Entonces, si corro eso, fíjense que él me identifica, me formatea los números de una manera que es hasta sencilla de entender, me separa donde debería ir un separador de miles y es una cosa que es sencilla de leer, digamos, en ese mismo ánimo de hacer que las gráficas sean claras y hablen por sí solas. Entonces, una manera sería esto, decirle que es número y él me pone un formato que es fácil de leer. O la otra manera sería decirle, mire, utilice la etiqueta coma, que lo que hace es ponerme separadores de miles y signos decimales si fueran necesarios. En este caso no son necesarios, en este caso simplemente me va a poner los separadores de miles y entonces me formateo los números de manera apropiada. Una tercera manera que a mí se me ocurre para solucionar ese problema sería hacer una combinación de cosas. Aquí estoy poniendo el formato de número, entonces me lo va a separar en el separador de miles, pero además aquí hay una novedad y es que yo le estoy diciendo qué es lo que quiero mostrar en el eje Y. Y la manera en que lo estoy haciendo es una manera sencilla. Esto yo ya les había contado de dónde viene y es que GeoMbar calcula este estadístico que se llama count, que es el número de casos para cada una de las categorías, ¿cierto? Simplemente cuando yo quiero utilizar count dentro de ggplot, le tengo que poner 2 puntos antes y 2 puntos después para que R entienda que me estoy refiriendo a ese count que ggplot está calculando. Por eso lo pongo de esta manera. Pero luego con este count yo puedo hacer operaciones. Y por ejemplo aquí estoy haciendo una operación sencilla que es coger ese count y dividirlo en 1000 para que lo que me aparezca ahora en el eje Y ya no sean el count como el número de casos total, sino que sea el número de casos dividido en 1000. Eso es lo que estoy haciendo acá. Sería otra manera de resolver ese problema que ustedes encontraron.
agrego la etiqueta number simplemente para que me lo formatee como de una manera útil. Aquí tal vez no haga una gran diferencia, pero no está de más utilizarlo. Y simplemente me aseguro de indicar en el título del eje Y cuál es mi unidad de medida. Entonces aquí le estoy especificando que es el número de casos en miles. Pongámosle número para que sea aún más claro. Entonces esa sería otra manera de resolver ese problema. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos, como aquí dice casos en miles, entonces ya sabemos que estos son 600.000 casos, 400.000 casos, 200.000 casos y así sucesivamente. Esa sería otra manera de resolver ese problema. Y una última manera es como una manera que sirve para, en general, trabajar la notación científica en R, como lidiar con la notación científica en R. Y es utilizando esta función. Pero ¿saben qué? Voy a reiniciar mi sesión de R para ver si les puedo mostrar esto en acción. Y aprovecho para mostrarles cómo se puede reiniciar una sesión de R sin tener mayor afectación de las cosas que uno ya viene trabajando, de los objetos que tiene cargados. Si ustedes van aquí a Session y hacen Restart R, él reinicia R y casi que uno ni se da cuenta. Ahí lo está reiniciando y listo. Entonces voy a, bueno, y ahí fíjense que me cargó el espacio de trabajo casi que tal cual como lo tenía. Algo que no hace en ese proceso de reiniciar es activarme nuevamente los paquetes. Entonces, como estoy iniciando una nueva sesión de R, tengo que activar los paquetes porque si no tendría problemas. Pues no tendría problemas, tendría errores que me dirían que la función no se encuentra porque no he activado el paquete en el que está la función. Listo. Entonces ahora sí les puedo mostrar que cuando hago la gráfica básica me va a aparecer como a ustedes les aparece con notación científica. Ahí está, fíjense. Al reiniciar la sesión me aparece con notación científica y entonces ahora sí va a ser mucho más claras estas alternativas que estoy haciendo. Ahí me quitó la notación científica y me lo puso en número. Aquí lo que hizo fue ponerle separadores de miles. Aquí lo que hizo fue dividirlo en 1000 y indicar que son casos en miles. Y la cuarta alternativa es esta que les estoy mostrando y es una manera en general útil para tratar el problema de la notación científica en R, porque, por ejemplo, con estos números tan grandes, si yo calculara una media o hiciera algún otro cálculo, las probabilidades de que ese cálculo, ese resultado me salga en notación científica son muy altas y eso no es útil. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver de tajo el problema de la notación científica? Modificando las opciones de R. Por eso estoy utilizando esta función que se llama options. Y aquí este argumento lo que me permite es indicarle de esta manera, indicarle que no quiero que utilice notación científica. Entonces, corro esta función, ya no me va a aparecer más en ningún resultado de notación científica y vuelvo a correr la gráfica como la hice la primera vez, que ya me había dado notación científica, pero ahora como hice este cambio, me van a aparecer los números normales. Entonces esa sería otra manera sencilla que aplica para estas gráficas de ggplot, pero también aplica para cualquier estimación que uno haga en R y en la que potencialmente pueda salir algún número en notación científica. Entonces ahí les dejo esa cuarta alternativa. Y entonces fíjense que aquí esto nos sirvió para ilustrar, estamos trabajando sobre el mismo argumento labels dentro de estas funciones de scale y habíamos utilizado estas dos funciones, percent y abbreviate, y ahora estamos utilizando dos funciones más, que son number y coma. Number y coma. Déjenme miro algo que se me acaba de ocurrir, pero no estoy seguro. Es de esas cosas que uno no debería hacer. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a intentar utilizar esta
esta función, number SI, que lo que hace es como ponerle estos prefijos para indicar miles y millones y cosas así al número, que en este caso, teniendo números tan grandes, puede ser muy útil. Vamos a llamar a esto alternativa 5. Y simplemente vamos a utilizar esta misma, solo que le vamos a poner label number SI. No la encontró. ¿Sí ven? Parece es que uno no debe ponerse a improvisar en clase. Listo. Yo miro cómo se puede hacer esto y les cuento la próxima vez para no andar en el error. Esta queda pendiente. Listo. Yo la reviso y les cuento cómo podríamos poner esos prefijos para números grandes como estos en el contexto de ggplot. Debe ser alguna cosa sencilla, pero bueno, tengo que revisarlo para poder hacerlo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hecho cambio de escalas de variables categóricas y de variables cuantitativas. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es algunas transformaciones para fechas que suelen ser también útiles, digamos. Entonces para eso cargamos la base de datos de la TRM. Esta base tiene un problema y es que estas dos variables, vigencia desde y vigencia hasta, no son automáticamente identificadas como una fecha por R. Y la razón por la que no son identificadas por una fecha, como una fecha por R, es porque R espera las fechas en el sentido contrario a como aparecen acá. ¿A qué me refiero? A que R espera las fechas desde el componente más grande, que es el año, hasta el componente más pequeño, que es el día. Si R encuentra una cadena de caracteres que venga en ese orden, la identifica adecuadamente como fecha. En este caso, la fecha viene en el orden completamente opuesto, desde el componente más pequeño hasta el componente más grande. Entonces, lo que nos toca hacer es utilizar una función que nos permita convertir esa cadena de caracteres en una fecha. Y ese paquete que les mencionaba que activamos al comienzo, que se llama lubridate, ese paquete contiene unas funciones que son muy útiles para hacer esas transformaciones y son útiles porque son muy fáciles de utilizar. En este caso, la cadena de caracteres contiene una fecha en orden día, mes y año, entonces hay una función que se llama día, mes y año para hacer esa transformación. Si viniera en otro orden, pues hay otra función que sería, no sé, si viniera en orden mes, día, año, entonces sería mdy para indicarle que la fecha o la cadena de caracteres contiene una fecha que viene en ese orden. Eso es lo que estamos utilizando acá, creo que ya lo habíamos utilizado en la clase anterior. Y estamos metiendo eso dentro de mutate, que es la función de este paquete que se llama dplyr, que es de como este conjunto de paquetes que se llama tidyverse, que me permite crear o transformar variables. Entonces, pues simplemente los remito a los videos del curso de manipulación de datos para que entiendan mejor este código. Simplemente sepan por ahora que lo que estoy haciendo acá es coger esa cadena de caracteres y convertirla en una fecha que R entienda adecuadamente como fecha. Entonces ahí corro la función. Fíjense que cambió un poco el formato y ya R lo puso en el orden en el que R tradicionalmente entiende las fechas. Y si yo utilizo la función class para verificar qué tipo de datos es ese, ya me dice que es una fecha. Entonces ya quedó bien. Este paso era necesario para poder hacer el siguiente paso, que es hacer el diagrama de líneas del que vamos a partir. Aquí está el diagrama de líneas que contiene la serie de tiempo de la TRM desde la primera vez que fue certificada por allá en diciembre del 91 hasta la que está vigente para el día de hoy, que es 22 de septiembre del 2020. Entonces, pues ahí está la serie de tiempo, es útil, pero por ejemplo yo quisiera hacer un par de cambios. Voy a experimentar tres cosas.
Un cambio que quisiera hacer es decir que esto es una moneda, ¿cierto? Porque esto no es cualquier valor, sino que esto es un valor en pesos colombianos, entonces indicarle que esto es una moneda y esto que les voy a mostrar aplicaría para cualquier moneda en realidad. Entonces quiero explorar eso, quiero explorar de pronto poniendo más etiquetas acá para saber algunos puntos en qué año por lo menos coinciden o en que sí, como tener una mejor aproximación al año. Y lo último que quiero hacer es hacer zoom en este año, hacer zoom en este año. Entonces simplemente vamos a hacer uso de cosas que ya hemos aprendido. Primero voy a resolver los dos primeros problemas y luego miramos cómo hacemos zoom. Entonces, para ponerle, como para indicarle que es una moneda, es muy sencillo, tan sencillo como otras cosas que hemos hecho. Utilizo scale y continuous porque estoy modificando el eje y porque lo que hay ahí es una variable numérica. Simplemente le digo, mire, el formato que deben tener esos valores es dólar, ¿cierto? Y entonces lo que hace eso es ponerle un signo pesos antes de y, y ponerle separadores de miles y ya. Eso es lo que estoy haciendo. Si corriera solo ahí, me va a modificar solamente el eje Y. Y ahí está. Como les decía, pone el signo pesos y separadores de miles. Separadores de miles. Si hubiera decimales, también pondría el signo decimal para que se entendiera de buena manera. Listo. Y en la siguiente capa estoy modificando el eje X, ¿cierto? Que es lo que está aquí en el eje X. Y el tipo de datos que tengo en el eje X ya no es discreto, ya no es una variable categórica, por eso no estoy utilizando discrete, ya no es una variable cuantitativa o numérica, por eso no estoy utilizando continuous, sino que es una fecha. Entonces, por eso estoy utilizando ahora scale x date, ¿cierto? Fíjense que esto sigue la convención que les mencioné al principio. Siempre va a ser scale. El segundo componente va a depender de cuál es el atributo que estoy modificando, en este caso el eje X, y el tercer atributo va a depender del tipo de datos que esté en ese atributo, en este caso fechas. Y digamos, esta capa de fechas es chévere porque uno puede poner, estábamos aquí, uno puede poner, por ejemplo, los puntos de corte siguiendo expresiones del lenguaje natural. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, mire, ponga los puntos de corte de esas fechas cada 5 años. Podría decirle cada año, podría decirle cada mes o cada 7 años. Bueno, aquí podría utilizar cualquier expresión. Y lo siguiente que estoy haciendo es, déjenme quitarle esto por un segundo y ya lo volvemos a poner para que sea claro lo que está pasando. Entonces voy a correrlo así. Y entonces fíjense que antes solo tenía 3 puntos de corte, ahora agregué más puntos de corte y me los puso cada 5 años. De manera sencilla, fíjense, sin yo preocuparme demasiado por el formato ni nada. Ahora, este formato pues es como demasiado extenso, es demasiado detallado, de pronto era más chévere cuando solo tenía el año. Entonces, para decirle cómo quiero que sea el formato de las etiquetas, agrego el argumento que se llama date labels, ¿cierto? Y dentro del date labels le digo cuál es el formato de años que yo quiero tener en ese eje. Miremoslo así y ya les cuento un poco sobre esos códigos que parecen extraños. Entonces, fíjense que ahora yo le dije, con este código lo que le estoy diciendo es inclúyame el año completo y el nombre del mes completo. Eso es lo que le están diciendo esos dos códigos. Y él efectivamente me pone el año y el nombre del mes completo. Si solo quisiera el año, pues entonces quito esto y entonces ahí me va a poner solamente el año. Ahí está. ¿Dónde me lo puso? Cada 5 años, como yo le dije. Si yo quisiera más años, le digo cada 2 años, por ejemplo. Y entonces él me pone los puntos de corte cada 2 años. Ahí ya se empieza a ver un poco más enredada la gráfica. La próxima vez vamos a ver cómo puedo yo modificar la inclinación de estos números para poder incluir más números, por ejemplo. Pero ahí está.
Entonces vamos a volver a poner el código del mes. Y entonces, ¿de dónde vienen estos códigos? Pues lo mejor es buscar la ayuda de esta función que se llama strptime. Y en la ayuda de esa función, ustedes encuentran la manera de representar con esta codificación cada componente de una fecha. Cada componente de una fecha. Entonces, por ejemplo, utilizamos la porcentaje B mayúscula. ¿Qué quiere decir porcentaje B mayúscula? El nombre completo del mes. Si quisiera el nombre abreviado, entonces hubiera podido utilizar porcentaje B minúscula. Utilicé Y mayúscula, porcentaje Y mayúscula. ¿Qué quiere decir porcentaje Y mayúscula? El año completo, el año con el siglo. Si quisiera solo la segunda parte del año, entonces hubiera podido poner porcentaje Y minúscula. Y si ustedes miran con detalle esta función, cada componente de la fecha y cada manera de representar esos componentes tiene ahí un código que uno puede utilizar para hacer estas etiquetas, entre otras cosas. Listo. Y por último, entonces me gustaría mostrarles cómo puedo hacer zoom en este caso. ¿Cómo puedo hacer zoom? Entonces, como les decía, quería enfocarme en este año. Y voy a hacer un par de modificaciones. La primera modificación es decirle cuáles son los límites del eje X. Y aquí le estoy diciendo, en otras palabras, es no utilice todo el rango que está en los datos, sino simplemente enfóquese en un límite inferior, que es el 1 de enero del 2020, y un límite superior, que es el 22 de septiembre del 2020. Estas son cadenas de caracteres, pero como lo que hay ahí en ese eje son fechas, entonces simplemente tengo que decirle, mire, entienda eso como fecha, y por eso estoy utilizando esta función que se llama asDate, que también es de ese paquete que se llama LubriDate. ¿Listo? Ese es como el cambio grande que estoy haciendo, y eso es lo que me permitiría hacer zoom. Voy a quitar esto por ahora para correrlo solo con ese cambio. Ahora no sé qué hice. Ya no sé qué hice. Bueno. Voy a quitar esto. Listo. Ahí está todo bien. Entonces voy a correrlo por ahora solo así. Y entonces fíjense que lo que está haciendo es enfocarse en este año. Comienza en enero y termina en algún momento de septiembre. Entonces vamos a hacer algunos cambios para ver esa gráfica mejor, porque por ejemplo está este espacio en blanco que, pues, que es como espacio perdido y no está aportando nada al entendimiento de la gráfica. Entonces podríamos querer cambiarlo. Por ejemplo, podríamos también querer poner puntos de corte cada 2 semanas. Entonces pondríamos aquí 2 weeks. Dejemos el mes y el día. Y lo siguiente que voy a hacer es, ya miramos cómo se le pone el día, miremoslo rápidamente aquí. Entonces, si quiero el día del mes, puedo poner porcentaje E o porcentaje E, pongamos porcentaje E para ir más a la fija. Entonces ahí lo que le estoy diciendo es, mire, colóqueme el mes abreviado, voy a poner B minúscula y el día. Los cortes van a estar cada 2 semanas y entonces ahí eso me va a solucionar, me va a dar más información en el eje X. Miremos cómo queda. Entonces ahí me puse los cortes cada 2 semanas, digamos, no se ve muy bien, entonces no resulta tan útil. Habría que modificar el ángulo que les digo, vamos a verlo la próxima semana. Entonces pongámosle cada 6 semanas a ver si se ve un poco mejor. Ahí se ve más claro. Vamos a abrir para ver si abre bien. Ahí se ve mucho más claro. Ahí se ve mucho más claro. Entonces uno tiene como puntos de referencia más cercanos. Por ejemplo, aquí podemos ver que empezó a subir muchísimo, más o menos alrededor del momento en que se confirmó el primer caso de COVID este año, que fue como alrededor del 6 de marzo, y a partir de ahí empieza a crecer muchísimo
el precio oficial del dólar. Y bueno, ahí uno tiene puntos de referencia más certeros. Lo siguiente que quiero hacer es modificar los límites del eje Y para que no me quede este espacio en blanco que pues es algo que no está aportando. Entonces, ¿cómo lo hago? En la escala del eje Y le modifico los límites. Entonces, digamos, vamos a decirle que va entre 3.150 y digamos 4.500 para tener... Ah, bueno, puedo decirle un número, puedo decirle 4.500 para que me muestre hasta ese número, pero hay una manera en la que lo puedo hacer aún mejor. Entonces, fíjense que ahí ya solamente en el eje Y tenemos de 3.150 a 4.500. Ese 4.500 resultó ser muy alto. Lo mejor en ese caso sería decirle que vaya hasta el máximo, y la manera de indicarle en este contexto que vaya hasta el máximo es simplemente ponerle NA. Y entonces él le acomoda ahí al valor máximo de la variable en ese eje. Listo. Entonces ahí me puso un valor que se ajusta al máximo y no estoy perdiendo ahí mayor cantidad de información. Entonces, con eso cerraríamos. Fíjense que hicimos un recorrido interesante por funciones que nos permiten manejar los ejes y otros atributos de manera sencilla y útil, y siempre con ese propósito de hacer que las gráficas hablen por sí mismas y no requieran un ejercicio muy grande de interpretación, más allá de enfocarse en el mensaje que traen los datos. Ese es un poco el propósito de la visualización, y en ese sentido estas funciones para modificar los ejes son claves. Eso sería todo de mi parte por hoy. Entonces quisiera, como siempre, preguntarle a Fernando si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente. Hola, sí, hay algunas preguntas que yo respondiendo a las preguntas que un poco fuera de contexto, entonces no sé a qué hacen referencia, pero varios preguntaron en cómo ordenar las categorías en una gráfica. Ok. Y, un momento a ver si hay otro. No, básicamente ese. Esa es una buena pregunta. Entonces, ahí hay dos posibles respuestas. Una es utilizar los argumentos que vimos, por ejemplo, el argumento breaks. Por ejemplo, aquí donde tenemos la del estrato. Entonces, tal vez uno podría utilizar breaks aquí dentro de ScaleX Discrete y poner el orden en el que uno quiere tener los puntos de corte. Y ahí hay que ser cuidadoso en asegurarse que el nombre de la categoría corresponde al nombre de esa categoría como aparece en los datos. Esa es una posibilidad que habría que explorar. Yo la puedo explorar y les cuento la próxima vez. En ese caso, sí, lo que a mí me daría más tranquilidad sería modificar el orden de las categorías como aparecen en los datos. Y ahí yo los remitiría a un paquete que tiene un par de funciones muy útiles para hacer esas transformaciones de orden de manera muy sencilla. Como siempre, lo que haría sería ir a la página de hojas de referencia de RStudio. Es este paquete que se llama Forecast, que es un paquete para trabajar con factores, y los factores en R es la manera como R entiende adecuadamente las variables categóricas, como por ejemplo esa del estrato que estamos viendo. Y ahí, fíjense que hay toda una categoría de funciones que permiten cambiar el orden de los niveles de los factores. Los niveles son las categorías de la variable. Entonces aquí hay unas funciones que resultan muy útiles para hacer eso. Uno puede utilizar esta que se llama factor relevel para hacer esa recategorización manual, pero hay otras que son útiles. Entonces, por ejemplo, esta lo que hace es que me organiza las categorías de acuerdo con la frecuencia en la que aparecen, de manera que la categoría que tiene una frecuencia absoluta más alta va a quedar de primeras en esas categorías, y las va a organizar por orden de frecuencia.
Otra manera de hacerlo es como aparezcan en los datos. Entonces, la primera categoría que aparezca en el data frame va a ir de primeras y la que aparezca de últimas va a ir de últimas. Y esta es muy útil porque a veces uno se equivoca de orden y simplemente quiere reversarlo. Entonces, utiliza esta que se llama factor ref. Entonces, esta sería una manera de hacerlo en función, digamos, de modificar los datos antes de hacer la gráfica para reorganizarlo. Y ahí lo que yo recomendaría sería en esa reorganización utilizar algunas de estas funciones. Algunas de estas funciones es lo que a mí se me ocurre. La otra manera pues sería hacerlo un poco más manualmente utilizando una función que se llama factor que permite crear los factores y modificar los niveles de los factores. Es esta que aparece aquí. Esa es un poco más manualita y hay gente que está más acostumbrada a hacerlo de esa manera, entonces esa también funciona, pero incluso a las personas que ya se sienten muy cómodas manejando factors, yo les recomiendo que exploren estas funciones porque son chéveres, digamos, son funciones que permiten hacer esa reorganización de los factores de manera muy sencilla. Entonces esa sería mi respuesta. Bien, entonces como no hay más Ok, sí, sí, preguntas, sí, Santiago, dale, sí hay más. dale, dale. También varias preguntas fueron respecto a cómo colocar el valor encima de la barra. Listo, En- esa la traigo la próxima vez. Se puede hacer, no es algo que yo recuerde así como inmediatamente, pero lo tengo por ahí en un script y lo ponemos. y la última es respecto al Lubri Date, cómo extraer de la fecha el mes para crear una columna con el respectivo mes. Eso también es una buena pregunta. Y aquí mi respuesta va a ser como son la mayoría de mis respuestas en esta y en otras clases. Y es lo mejor que uno puede hacer siempre, sobre todo cuando ya no estén en la clase y no esté el profesor para responder, es ir a la hoja de referencia. Entonces aquí vine a la hoja de referencia del Lubridate y es súper sencillo. Hay unas funciones que me permiten obtener y fijar los componentes de la fecha. Entonces, en ese caso, en esa pregunta en particular, yo utilizaría esta función que se llama month, que lo que hace es coger una fecha y de esa fecha extraer el mes. Y entonces ahí uno puede hacer, en el contexto del mismo mutate que les mostré cuando convertimos en la cadena de caracteres a fecha, uno podría agregar un argumento más dentro de ese mutate que se llame mes y entonces sería mes igual month y dentro de month poner la variable que tiene la fecha. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un montón de funciones que le permiten a uno extraer distintas cosas. Entonces está el año epidemiológico, el año en algún estándar internacional, el día de la semana, el día del trimestre, eso para gente que trabaja en temas financieros puede ser útil, eh, hora, minuto y segundo si hay esa información. Y aquí hay otra información que puede ser útil, por ejemplo, para personas que trabajan en temas de salud. Entonces está la semana en este estándar ISO 8601 y lo que se conoce como la semana epidemiológica, que puede ser útil en ese contexto de la salud. Y para los que trabajan temas macroeconómicos, por ejemplo, temas financieros, también pueden extraer el trimestre, si quieren hacer algún análisis por trimestre o por semestre también. Entonces ahí yo lo que los invitaría es a explorar Lubridate, digamos, un buen punto de partida es esta hoja de referencia, ir jugando con estas funciones y luego saber que se pueden integrar a Mutate para crear variables dentro de una base de datos. Gracias, Santiago. Y finalmente, pues, gente que solamente se conectó tarde han vuelto a preguntar cómo es la actividad de revisión de los talleres de los otros compañeros y hasta cuándo hay tiempo. Listo, Tanto de subir el taller como de revisar las eh, tareas de los compañeros. bueno, entonces subir el taller, el plazo venció anoche y la fase de valoración termina el viernes a medianoche. Yo en este momento estoy como docente, pero voy a tratar de cambiar el rol a estudiante a ver si esto les ayuda. Entonces a ustedes el taller les debe aparecer de una manera parecida a esta. Aquí les aparece el plazo. Y aquí les aparecen los envíos asignados para evaluar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar al aula virtual,
van a los talleres. Ahora esto está demorándose para cargar, pero bueno. Entran al aula virtual, hacen clic en el taller. Hacen clic en el taller y les aparece esta página. Y entonces aquí abajo les aparecen los envíos asignados para evaluar. Entonces simplemente hacen clic ahí o hacen clic en evaluar y ahí están las instrucciones para hacer la evaluación. Hacen clic en evaluar y ahí les hacen las preguntas que tienen que responder. Entonces, ¿qué hacen? Pues miran aquí las gráficas y el script y van respondiendo estas preguntas que yo les planteo ahí. Es una cosa realmente sencilla. Simplemente van al taller, evaluar y responden estas preguntas y terminan. Y tienen que hacerlo antes del viernes. Listo, Fernando. ¿Alguna otra cosa? Algunos que todavía no han tenido acceso al aula virtual, pues estoy apuntando los nombres Vale. para ver si identificamos qué pasó. Listo, sí, ahí hay que ver, ahí ya se vuelve una cosa muy de caso por caso. Simplemente quiero mostrarles que hay 395 personas que ya tienen acceso al aula virtual. Entonces ya son casos muy puntuales que por supuesto los anotamos y yo reviso qué es lo que está pasando. Esta semana en muchos casos, bueno, no en muchos casos, pero en 3 o 4 casos, lo que identifiqué es que el correo con la invitación se les había ido a la bandeja de correo no deseado. Entonces revisen que no esté por ahí y en todo caso revisamos qué pudo haber pasado. Y Bien. para aquellos que apenas le está llegando, apenas están recibiendo el correo o identificándolo, ¿se le podría dar más tiempo para subir el taller? Claro. Voy a revisar y les cuento mañana porque no sé qué implicaciones tenga eso para esta fase de valoración en la que ya estamos, porque para poder entrar en esta fase de valoración se tenía que cerrar la fase anterior. Entonces, miren, lo que yo he pensado sobre eso es que luego hacemos un taller de reposición, digamos. Si no se puede hacer ese cambio, hacemos un taller de reposición para que no pierdan la oportunidad. Entonces, tranquilos con eso. Yo me aseguro de que haya un taller de reposición para atendiendo a esa circunstancia. Listo, gracias, Santiago. Bueno, Fernando, muchas gracias a usted como siempre por su ayuda ahí respondiendo las preguntas. Me doy cuenta que ha estado muy activo. Y bueno, a todos, pues muchas gracias por su atención. Siempre es un gusto que sigan conectándose tantos y nos vemos el próximo martes. Buenas noches.